Hola, en este video vamos a ver movimiento de partículas y primero vamos a atacar el caso de movimiento de partículas en el plano cartesiano, ¿sí? Ok, entonces en coordenadas cartesianas voy aquí a mostrar una pequeña animación que representa este caso. Entonces se abre este código en Colab. Aquí podemos dar clic en correr. Este código genera las mismas gráficas y una animación, las mismas gráficas que aparecen en la presentación y una animación del caso que se encuentra en la presentación. Y aquí está corriendo, unos minutitos, aquí ya terminó de correr y lo que quiero presentar es esta animación. Entonces aquí lo que podemos ver es, voy a dar play, cómo se mueve una partícula en el plano cartesiano, ¿sí? Aquí ya está dibujada la trayectoria que va a seguir la partícula con anterioridad y podemos ver cómo es que para cada instante que estamos viendo aquí, o para cada valor de tiempo, ¿sí? Para cada valor de tiempo que vamos a denominar instante, corresponde una posición en el plano cartesiano, una coordenada X y una coordenada Y en el plano cartesiano. ¿Okay? Entonces, aquí está ese mismo caso, es exactamente el mismo, y vimos que la partícula pues partió en un instante determinado. En ese instante donde empezó su movimiento, vamos a determinarlo como el instante inicial y el tiempo en ese instante va a ser igual a t0, ¿sí? Entonces aquí yo escogí otro instante cualquiera donde la partícula ya está posicionada ahí en un lugar sobre la trayectoria. Okay, entonces vamos a definir un vector de posición, el cual va a apuntar desde el origen hasta las coordenadas X y Y de la partícula. Entonces ese vector de posición simplemente va a tener que como componentes la coordenada en X y en Y. Solamente que hay que tener en cuenta que esas coordenadas X y Y están en función del tiempo, son funciones del tiempo. Aquí también se presentan estas gráficas donde se ve perfectamente cómo la coordenada en X es función del tiempo. Para cada valor del tiempo solo corresponde una X y también para la coordenada en Y. Para cada valor de tiempo solo corresponde una Y. ¿Sí? Okay. Entonces, de aquí, y es importante mencionar también que pues, X es función del tiempo, pero por ejemplo el tiempo no es función de X, ya que por ejemplo para cada X, por ejemplo aquí la X2, corresponden dos valores del tiempo. ¿Ok? Muy bien. Bueno, entonces en un problema de dinámica lo que me interesa ver o analizar es cómo es el cambio de posición de la partícula en función del tiempo, es decir, qué posición tiene la partícula en cada instante determinado, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí es determinar un cambio de posición, ¿ok? Entonces, este es el instante que yo había seleccionado. Voy a ver cuál es la posición de la partícula después de incrementar un poquito el tiempo. Es decir, aquí voy a tener el vector de posición en un instante determinado, dejo pasar un poquito más el tiempo y tengo el vector de posición en este instante anterior, en un tiempo igual al de este instante anterior, más un pequeño cambio de tiempo. La partícula ya estaría aquí en esta otra posición, ¿sí? Entonces, el cambio de posición estaría dado por este vector de aquí. ¿Cómo puedo calcular yo este vector de aquí? Sería muy simple. Sería nada más restar este vector de aquí menos este vector de aquí y obtengo un vector que va desde este punto hasta este punto de aquí, como está aquí en la presentación. Ok, entonces aquí el delta R pues también tendría la siguiente forma. Es un cambio de posición, dijimos, sería igual a, pues hay un cambio en las coordenadas en X y hay un cambio en las coordenadas Y, ¿sí?
Ok. Entonces nosotros podríamos calcular una velocidad promedio en este tramo. ¿De qué forma? Simplemente dividiendo el cambio del vector posición entre el cambio de tiempo y tendríamos un delta x entre delta y un delta, entre delta t, perdón, que sería delta t. Y aquí tendríamos un delta y entre delta t. Okay, entonces, aquí tendríamos lo que sería un cambio de posición en x y un cambio de posición en y. ¿Sí? Entonces, esto serían como unas velocidades promedio en x y en y. ¿Sí? Velocidad promedio en x y en y. ¿Por qué digo que promedio? Por ejemplo, en este tramo que estamos considerando aquí, ¿sí? Podemos ver que hubo un cambio de posición en x muy simplemente. Aquí prácticamente sería esto de aquí. Y puedo yo haber dicho, bueno, aquí el tiempo era 3 segundos, aquí 2 segundos, entonces el delta t serían 1 segundo, y puedo saber cuál es el delta x, digamos 1 metro, y aquí la velocidad promedio sería 1 metro sobre segundo. ¿Por qué les digo promedio? Porque aquí al principio pudo haber ido más rápido la partícula, y luego un poco más lento, y luego otra vez más rápido. Entonces todo lo que pasó ahí entre los instantes intermedios de aquí a aquí, pues no lo estamos tomando en consideración. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que puedo yo hacer para saber la velocidad exactamente en ese instante? Pues podemos nosotros aplicar el concepto de límite. Es decir, que el incremento del tiempo sea muy pequeño. Y aquí es muy fácil de ver, con esta expresión es muy fácil de ver qué es lo que resulta de hacer que el delta t tienda a cero, que sea muy pequeño, que se acerque tanto como quiera a cero, pero que no sea cero. Entonces, aquí dijimos que entonces podemos definir la velocidad promedio, el vector velocidad promedio, como el cambio de posición, el cambio del vector posición respecto al tiempo. Y aquí ya hemos dicho que delta r es igual a esto, aquí lo tenemos, y si vemos esta parte de aquí es prácticamente casi una derivada. Para hacer una derivada faltaría simplemente aplicar el concepto de límite, ¿sí? Okay, entonces, para mantener la igualdad, aplicamos el concepto de límite a ambos lados de la ecuación. Vamos a hacer que el delta t tienda a cero. Y aquí lo que obtenemos es ya tal cual la definición de la derivada. Entonces, esto sería la derivada del vector posición respecto al tiempo. Sería igual a, ya no sería velocidad promedio, porque el tramo es infinitamente pequeño. Entonces, sería una velocidad en ese instante determinado. ¿Ok? Entonces nosotros tendríamos ya el vector velocidad instantánea, ¿sí? Okay. Bueno, entonces a la magnitud de ese vector, de este vector b, se le llama la rapidez. ¿Okay? Entonces magnitud del vector velocidad es rapidez. Y aquí pues es la forma más correcta de llamar a estas dos cantidades. ¿Por qué? Para distinguirlos bien, ¿sí? Porque en inglés es muy fácil distinguirlos. En inglés el vector velocidad es velocity y la rapidez es speed, ¿sí? Y hay que tenerlos, en el caso de dinámica, muy bien distinguidos. No es lo mismo, la velocidad es un vector, la rapidez es un escalar, ¿sí? Es una cantidad escalar, simplemente una magnitud, un número. ¿Okay? Muy bien, de forma análoga a lo que acabamos de hacer, entonces podemos definir una aceleración promedio y aplicando de nuevo el concepto de límite tendríamos la aceleración instantánea, que sería la derivada del vector velocidad respecto al tiempo. ¿Sí? Muy bien. Entonces,
también lo que podríamos hacer con esta trayectoria es, pues la partícula aquí, en un instante, en el instante inicial, digamos que llevaba recorrida una cierta cantidad, una distancia recorrida. Por ejemplo, en este ejemplo, podríamos decir que aquí en este instante no ha recorrido nada de distancia. En este caso podría ser igual a 0, ¿sí? No lleva nada. Y nosotros midiendo toda esta longitud de esta porción de la trayectoria en rojo, podríamos decir que a un instante también, para un instante también tenemos alguna distancia recorrida. O sea, aquí estoy poniendo que la distancia recorrida es una cantidad c que es igual a la longitud de esta línea, de esta porción en rojo, ¿sí? Entonces, aquí también podemos ver que podemos calcular, por ejemplo, el cambio de distancia recorrida. Este que estaría aquí en verde sería el cambio de distancia recorrida. Entonces vamos a definir a S como la distancia recorrida por la partícula. Y aquí entonces nosotros podríamos también calcular el cambio de distancia recorrida entre el cambio del tiempo, y aquí tendríamos una rapidez promedio, ¿sí? Aquí es qué tan rápido me moví sobre este tramo, ¿ok? Y de nuevo sería una rapidez promedio. ¿Por qué? Porque primero puede ir muy rápido, bueno, la partícula puede ir muy rápido, y luego más lento, y luego más rápido, y luego otra vez más lento, ¿sí? Entonces no sabemos qué es lo que pasó, se está perdiendo toda esa información de estos instantes intermedios. Pero volvemos a aplicar el concepto de límite cuando delta t tiende a 0, y entonces podemos encontrar que la rapidez también es igual al cambio de distancia recorrida entre, el cambio de distancia recorrida respecto al tiempo. O la tasa de cambio, más bien, lo más correcto sería decir la tasa de cambio de la distancia recorrida respecto al tiempo, perdón, que sería la derivada de la distancia recorrida respecto al tiempo, ¿sí? De esta forma también podemos definir la aceleración en dirección de la trayectoria, que va a ser igual a la derivada de la rapidez respecto al tiempo. Entonces también hay que observar muy bien que la distancia para cada distancia recorrida, ¿sí?, también vamos a tener un correspondiente instante de tiempo. Entonces, la distancia recorrida es función del tiempo. ¿Estamos? Entonces, para cada valor del tiempo, solo corresponde una sola distancia recorrida. Y esto es muy importante ver aquí en esta gráfica que el tiempo siempre es una variable que va incrementando. Y aquí lo importante o lo interesante es que la distancia recorrida siempre va también aumentando. Siempre en aumento. Esto es diferente, ¿verdad?, a lo que ocurre con las coordenadas X y Y, ¿sí? Aquí no siempre van en aumento, ¿verdad? Primero aquí va creciendo y luego decrece. Aquí también creciendo y luego decrece, ¿sí? Entonces, lo importante de esto es que entonces también para cada distancia recorrida le corresponde una cierta coordenada X y Y. Aquí lo podemos ver. Aquí están graficadas también las coordenadas X y Y en función de la distancia recorrida, y vemos también, ¿verdad?, que para cada Y, por ejemplo, bueno, más bien a cada S le corresponde una sola Y, ¿sí? Aquí lo podemos ver. Y también en X, para cada S corresponde una sola X. Por lo tanto, pues X y Y también pueden ser función de la distancia recorrida. Aquí también se muestra la gráfica de la rapidez, y la rapidez también puede ser función
de la distancia recorrida, al igual que la aceleración. ¿Sí? Entonces, de las definiciones anteriores, tenemos que la aceleración en dirección de la trayectoria pues va a ser igual a la derivada de b respecto al tiempo, nada más que b está en términos, puede estar en términos de la distancia recorrida. ¿Qué pasa cuando tenemos esto? Pues la derivada de b respecto al tiempo es, por definición, el límite cuando en delta t tiende a 0 de el delta b entre delta t. ¿Sí? Entonces aquí vamos a hacer un pequeño truco para hacer aparecer el s del lado derecho y vamos a multiplicar por delta s y a dividir entre delta s, que es lo mismo que multiplicar por 1. ¿Sí? Dentro del límite. Y aquí lo que vamos a hacer es reacomodar estos deltas y voy a intercambiar estos dos deltas. Y aquí pues me interesa tener el delta b entre el delta s, ¿sí? Ya que el delta b entre el delta s se parece mucho a la derivada de b respecto a s, con el límite, ¿verdad? Entonces eso sí lo puedo calcular, en este caso cuando b depende de la posición. Estos dos límites se separan, queda de esta forma, y entonces tenemos aquí que la derivada, este límite es la derivada de la distancia recorrida respecto al tiempo por este límite de aquí, que es lo mismo que la derivada de la rapidez respecto a la distancia recorrida. De esta forma también recordemos que esto es lo mismo que la rapidez, entonces aquí tenemos que esta derivada es lo mismo que la rapidez por la derivada de la rapidez respecto a la distancia recorrida. De tal forma que vamos a tener que la aceleración también es igual a la rapidez por la derivada de la rapidez respecto a la distancia recorrida. Y entonces esta expresión va a ser útil cuando la velocidad dependa de la posición. ¿Sí? Bueno, entonces aquí también es bueno mencionar que a esto se le conoce como la regla de la cadena y va a ser bastante útil en lo que son los problemas de dinámica. ¿Okay? Hay que recordarla bien, o sea, aquí pues puede ser para cualquier variable, ¿verdad? Esto se puede aplicar para cualquier caso donde tengamos una función que es derivable en algo y ese algo sea derivable en otro algo, ¿sí? Se puede aplicar siempre esta formulita, la regla de la cadena. Muy bien, resumen de ecuaciones entonces. Tenemos entonces que el vector velocidad va a ser igual a la derivada del vector posición respecto al tiempo. La rapidez, que es también igual a la magnitud del vector velocidad, también va a ser igual a la derivada de la distancia recorrida respecto al tiempo. El vector aceleración va a ser igual a la derivada del vector velocidad respecto al tiempo y la aceleración en dirección de la trayectoria va a ser igual a la derivada de la rapidez respecto al tiempo y esto también es igual, aquí hay un pequeño error, sería la rapidez, aquí va hasta aquí, ¿verdad? La rapidez sería igual a, perdón, la aceleración en dirección de la trayectoria sería igual a la rapidez por la derivada de la rapidez respecto a s. Muy bien, entonces estas serían las ecuaciones importantes cuando atacamos el problema del movimiento de partícula en el plano cartesiano.